Jack el Destripador, un nombre que evoca escalofríos, no es solo una figura de leyenda, sino el rostro oscuro de una serie de asesinatos brutales que desafiaron a la policía y fascinó al mundo entero. Sus víctimas, todas mujeres trabajadoras de la zona, fueron atacadas con una crueldad y precisión que desconcierta hasta el día de hoy. Pero más allá de la brutalidad de los crímenes, hay una pregunta fundamental que persiste en la mente de historiadores, criminólogos y aficionados al misterio. ¿Quién era realmente Jack el Destripador? Durante más de 130 años, el enigma de la identidad de Jack el Destripador generó teorías interminables, cada una con su propio conjunto de pruebas y argumentos. Desde médicos y aristócratas hasta artistas y miembros de la familia real, las sospechas se han dirigido a numerosos individuos. Pero, ¿qué evidencia sólida existe para identificar al verdadero perpetrador? ¿Cómo podemos separar los hechos de ficción de este torbellino de teorías y especulaciones? En este vídeo nos adentraremos en los archivos policiales, examinaremos los informes forenses y exploraremos las teorías más fascinantes y controvertidas. Revelaremos las pruebas que apuntan a los principales sospechosos y discutiremos con investigaciones modernas que buscan finalmente resolver este misterio histórico. Prepárate para un viaje profundo al corazón oscuro de Whitechapel, donde exploraremos las sombras que aún cubren la identidad de Jack el Destripador. Acompáñame en esta búsqueda para desentrañar el enigma que ha desafiado a generaciones y descubrir si la verdad detrás del asesino más infame de la historia está finalmente al alcance de nuestra mano. El caso de Jack el Destripador no es solo una historia de horror, es un testimonio de la obsesión humana por comprender la oscuridad que acecha en las profundidades de la mente criminal. Comenzamos. Como experta forense, voy a analizar la evidencia de los casos en los que participó Jack el Destripador, ya que es crucial examinar detalladamente los informes de la autopsia, de las varias autopsias, de las escenas del crimen y las pruebas físicas y cualquier testimonio disponible. Os voy a mostrar ahora un análisis forense basado en la información históricamente documentada. Jack el Destripador, conocido por sus asesinatos cometidos en Whitechapel, Londres, en 1888, participó en unas escenas del crimen que presentaban unas características comunes, sobre todo como ubicación y condiciones. Todas las víctimas fueron encontradas en áreas públicas o semipúblicas como calles y patios traseros. Los crímenes ocurrieron de noche o muy temprano en la mañana, lo que nos sugiere que el asesino aprovechaba la oscuridad para cubrir sus actos. Las víctimas confirmadas de Jack el Destripador fueron mujeres, generalmente prostitutas de mediana edad, y entre ellas vamos a describir a las 5 víctimas canónicas. Ellas eran Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Analizando sus heridas, nos proporciona esto una información crítica sobre su asesino. Todas las víctimas tenían cortes profundos en la garganta, lo que sugiere un intento de inmovilización rápida. En la mayoría de los casos, las víctimas presentaban mutilaciones severas en el abdomen y extracción de órganos. Esto indica un conocimiento por lo menos básico de la anatomía humana. Las mutilaciones aumentaron en severidad con cada uno de los crímenes, lo que nos sugiere un aumento en la confianza y la audacia del asesino. Para ampliar el análisis de las heridas de las víctimas de Jack el Destripador, debemos considerar cada caso en detalle. La mutilación y el patrón de las heridas nos proporcionan pistas cruciales sobre el modus operandi del asesino y sus posibles conocimientos anatómicos o quirúrgicos. Por ejemplo, Mary Ann Nichols, llamada Polly, 31 de agosto de 1888, el lugar fue Bucks Row en Durbar Street y las heridas o lesiones que le administró Jack el Destripador fue 2 cortes profundos en la garganta, uno de los cuales casi decapitó a la víctima.
También tenía múltiples incisiones y una gran laceración y moratones en el rostro que sugiere una lucha o un intento de inmovilizarla. Annie Chapman, que murió el 8 de septiembre de 1888 en Hambury Street, tenía 2 cortes profundos en la garganta que casi la decapitan. También tenía en su abdomen múltiples incisiones y extracción del útero, los ovarios y una parte de la vagina. Otras lesiones fueron mutilaciones en el área genital y se encontró un pañuelo en su mano. Elizabeth Stride murió el 30 de septiembre de 1888 en Dutfield Yard, Berners Street. Tenía un solo corte profundo que cortó la arteria carótida izquierda en su garganta. No tenía mutilaciones abdominales, lo que nos sugiere que el asesino fue interrumpido en el momento en el que estaba con ella. No se registraron otras heridas significativas, lo que apoya el que este asesino fue interrumpido en su hacer. La misma noche en la que asesinó a Stride, también lo hizo a Catherine Eddowes en Mitre Square. Ella tenía 2 cortes profundos en la garganta, en su abdomen tenía una incisión en forma de Y que abrió el abdomen, tenía también órganos removidos como su riñón izquierdo y una parte del útero fueron extraídos y le desfiguró con cortes en la mejilla, su rostro, en los párpados y en la nariz. El 9 de noviembre de 1888 mató a Mary Jane Kelly. El lugar fue Miller's Court en Dorset Street y le cortó la garganta hasta casi decapitarla. En su abdomen tenía una extrema mutilación con la apertura completa del mismo, tenía órganos removidos como el corazón, los riñones y el útero y le desfiguró al completo su rostro y le hizo múltiples incisiones en los senos. ¿Y qué nos revela este análisis de estas heridas? Pues tiene varios patrones importantes. En todas las víctimas, el asesino cortó la garganta profundamente, lo que sugiere que esta era la primera acción para incapacitar rápidamente a la víctima y reducir así el riesgo de que gritara. La mayoría de las víctimas presentaban mutilaciones abdominales con extracción de órganos específicos, lo que nos sugiere un conocimiento rudimentario de la anatomía. Esto puede indicar que el asesino tiene algún entrenamiento médico o experiencia en carnicería, como ya se ha hablado en muchos medios. Las mutilaciones se volvieron progresivamente más severas, especialmente en el caso final de Mary Jane Kelly, y esto nos indica un aumento en la confianza del asesino, ya lo disfrutaba, o una necesidad creciente de mayor violencia para satisfacer sus impulsos. En el caso de Elizabeth Stride, la ausencia de mutilaciones abdominales nos sugiere que el asesino fue interrumpido, como hemos dicho, y esto pudo explicar por qué cometió el segundo asesinato la misma noche de Catherine Eddowes aquella vez. La desfiguración en el rostro de algunas víctimas, especialmente de Catherine y Mary Jane Kelly, refleja un odio personal o una necesidad de deshumanizar a sus víctimas. La progresión en la severidad de sus mutilaciones, sus asesinatos, apunta a un aumento en la confianza y en la audacia del asesino. La precisión en algunos cortes, así como la selección y extracción de los órganos, algunos específicos, refuerza la teoría de que este asesino tenía algún grado de conocimiento médico o experiencia en el manejo de cuerpos o carnicería. El análisis de estas heridas nos proporciona la visión crítica de su modus operandi y es esencial para comprender la naturaleza de sus crímenes. Y ahora volvamos también al análisis de la evidencia física, que obviamente esta evidencia disponible de la época es limitada, ya que había métodos forenses primitivos. Sin embargo, podemos saber y se documentó algunos aspectos. Varios testigos describen a un hombre sospechoso cerca de las escenas del crimen, generalmente descrito como de complexión mediana, entre 25 y 35 años. Varias cartas supuestamente enviadas por el asesino a la policía y a la prensa nos dice que la autenticidad de las mismas es discutida, que esto hay que dejarlo claro, pero algunas contienen detalles que solo el asesino podría haber conocido. Estas cartas enviadas por el supuesto Jack el Destripador son una parte fascinante del misterio. Aunque la autenticidad de muchas de estas cartas es objeto de debate, y quiero dejarlo claro, algunas se consideran más creíbles que otras. Y hoy vamos a mostrarlas, porque es una prueba, una evidencia que no se ha tenido mucho en cuenta y que quiero que conozcáis. La carta, recibida el 27 de septiembre de 1888, recibida por la Agencia de Noticias Central, remitida también a Scotland Yard, comenzaba diciendo: querido jefe, Dear Boss. El autor se burla de la policía por su incapacidad para atraparlo y menciona que disfrutará cortando las orejas de la próxima víctima.
firma la carta como Jack el Destripador. La carta incluye un postscript que menciona que no se han cortado las orejas de las víctimas hasta ese momento, lo que llevó a algunos a dudar de su autenticidad. La carta fue tomada en serio cuando la siguiente víctima, Catherine Eddowes, fue encontrada con una oreja parcialmente cortada. Otra carta, recibida por la agencia de noticias Central el 1 de octubre de 1888, mencionaba que los asesinatos de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes ocurrieron doblemente rápido. En esta carta se refiere a la otra carta, la que comenzaba como querido jefe, y menciona que los cortes en la oreja se pospusieron. Y también la firma como Jack the Ripper, Jack el Destripador. Esta carta fue recibida el mismo día en que los cuerpos de Stride y Eddowes fueron descubiertos, lo que nos sugiere un conocimiento íntimo de esos crímenes. La última carta, recibida el 16 de octubre de 1888 por George Lux, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, estaba escrita con una caligrafía tosca y contenía errores ortográficos. Menciona que el remitente ha cortado y conservado una parte del riñón de una víctima e incluye una caja con la mitad de un riñón humano, presuntamente de Catherine Eddowes. La carta no está firmada con el nombre de Jack the Ripper, Jack el Destripador, sino con una siniestra despedida que pone «Atrápame cuando puedas, señor Lusk». La inclusión del riñón hizo que esta carta fuera tomada muy en serio por la policía y por el público en general. Las similitudes en el tono y estilo de estas tres cartas sugieren que podrían haber sido escritas por la misma persona. Sin embargo, algunos expertos creen que esas cartas podrían haber sido una broma elaborada por un periodista para vender más periódicos. La caligrafía de la última carta y su estilo son diferentes a las otras dos, lo que ha llevado a algunos a pensar que fue escrita por una persona diferente, pero la inclusión del riñón es un detalle macabro que muchos creen que solo el asesino podría haber conocido y que obviamente nos acerca muchísimo a Jack el Destripador. Hoy en día sería muy fácil saber si el riñón pertenecía a una de las víctimas de Jack el Destripador o no, y sobre todo analizando la caligrafía de las tres cartas también sabríamos exactamente si podían pertenecer a Jack el Destripador si se hubiera identificado fehacientemente. Las cartas atribuidas a Jack el Destripador son una mezcla de burla, desafío y detalles macabros. Aunque la autenticidad de algunas sigue siendo cuestionable, estas cartas han jugado un papel crucial en la construcción del mito de Jack el Destripador y han proporcionado pistas intrigantes, aunque no concluyentes, sobre la identidad del asesino. La última carta, From Hell, es especialmente significativa debido a la inclusión del riñón humano, lo que la diferencia de las demás en términos de credibilidad. En los patrones de comportamiento y la violencia extrema de estos crímenes, podemos sugerir un perfil psicológico de este asesino. Este asesino mostraba un disfrute evidente en el control y la mutilación de sus víctimas. La precisión en algunos cortes nos sugiere que tenía conocimiento médico, aunque fuera rudimentario, o experiencia en carnicería. Con las técnicas modernas de análisis forense, algunas de las pruebas podrían reevaluarse. Por ejemplo, hay restos de ADN en las cartas y evidencias de las escenas del crimen que pueden proporcionar información genética sobre el asesino si analizamos su ADN. También pueden identificar la procedencia de la ropa o las herramientas utilizadas analizando las fibras y los materiales. El análisis forense de los asesinatos de Jack el Destripador indica un asesino metódico con un probable conocimiento, como hemos dicho, de anatomía, que operaba en áreas específicas de Whitechapel y seleccionaba víctimas vulnerables. Aunque la tecnología de la época era limitada, el estudio de las heridas y el modus operandi nos proporciona la visión valiosa sobre su identidad y el comportamiento de este asesino. Con las técnicas modernas podemos obtener más información, pero la falta de evidencia preservada representa un desafío significativo. Y ahora vamos a explicar la identidad real de Jack el Destripador. Identificar a Jack el Destripador ha sido uno de los mayores misterios en la historia criminal, y a lo largo de los años numerosos investigadores, historiadores e incluso detectives han propuesto varias teorías sobre su identidad. A ver, vamos a centrarnos en las teorías con más pruebas disponibles. Había un barbero polaco que vivía en Whitechapel, Aaron Kominski, que fue identificado como sospechoso por la policía contemporánea. En 2014, un análisis de ADN en un chal supuestamente encontrado junto al cuerpo de Catherine Eddowes sugirió una posible conexión con Kominski. Sin embargo, la metodología y la cadena de custodia en esta evidencia fueron cuestionadas.
no sabemos si podemos tomarlo tan en cuenta, sobre todo por esa cadena de custodia que no fue la correcta. Comiskey sufría de problemas mentales y fue internado en un asilo en 1891 después de los crímenes. Otro de los posibles fue un abogado y profesor de una familia respetable. Montague John Druitt fue encontrado muerto en el río Támesis en diciembre de 1888, poco después del último asesinato atribuido a Jack el Destripador. Algunos oficiales de policía de la época lo consideraban sospechoso debido a su muerte coincidente con el cese de los asesinatos. No hay pruebas directas ni evidencia forense que lo vincule a los crímenes, pero su suicidio y la desaparición de los asesinatos después de su muerte pues es lo que generaron las sospechas. Tenemos al médico de la reina Victoria de Inglaterra, que era Sir William Gall. Esta teoría es parte de una conspiración más amplia que involucra a la realeza británica y a los masones. Según esta teoría, Gall, junto con otros, participó en los asesinatos para encubrir un escándalo real. No hay evidencia forense concreta que respalde esta teoría y la mayoría de los historiadores la consideran poco probable. No tenemos pruebas directas que lo vinculen a los crímenes, pero como es una teoría muy refutada y ampliamente analizada, os la tenía que mostrar. Tenemos también a James Maybrick, comerciante de algodón de Liverpool, y en 1992 se descubrió un diario que supuestamente pertenecía a él, en el cual confesaba ser Jack el Destripador. La autenticidad del diario ha sido objeto de debate, como siempre, y muchos expertos lo consideran una falsificación. Él murió en 1889 y no hay evidencia sólida que lo vincule directamente con los asesinatos. Por último, pintor de origen alemán, Walter Sickert, la teoría de que Sickert era Jack el Destripador fue popularizada por la escritora Patricia Cornwell. Ella afirmó haber encontrado pruebas de ADN que lo vinculaban con las cartas del Destripador. Sin embargo, esta teoría pues sigue siendo controvertida y no están convencidos de su culpabilidad, ya que el ADN no es la panacea en estos casos. No hay pruebas concluyentes que lo vinculen directamente a los crímenes. La identificación de Jack el Destripador se complica por la falta de evidencia concluyente y la posibilidad de que la evidencia haya sido manipulada o perdida a lo largo del tiempo. Las teorías varían ampliamente y cada sospechoso tiene aspectos que podrían incriminarlo, pero también lagunas significativas en las pruebas. A pesar de los numerosos sospechosos y teorías, la identidad de Jack el Destripador sigue siendo un misterio. Cada sospechoso mencionado tiene evidencias circunstanciales que lo vinculan a los crímenes, pero ninguna evidencia definitiva. Hasta que se descubran nuevas pruebas concluyentes, la verdadera identidad de Jack el Destripador seguirá siendo una incógnita en la historia criminal.